Perfecto. ¿Me oyes? Yo no Sí, te oigo. hola, Ah, espérame. Que se me vincularon. hola, ¿me escuchas? Sí, ¿Tú me escuchas bien? ahora sí, ahora sí. Sí, Ah, te escucho bueno. perfecto. Me encanta. Mi Fanny Rossi. Sí, He bueno, descubierto que en los envíos utilizo el otro nombre de mis amigos o por alguna razón, pero bueno, ya nos vas a contar un poquito. hoy Ya será nos vas a Rocío, contar un poquito. mi nombre artístico. Sí, del nombre artístico, claro. Yo como solo tengo uno. Menos mal me gusta porque si no sería un problema. Ay, bueno, qué rico tenerte acá. William estuvo con nosotros también en las vueltas de la vida, mostrándonos su libro de Mi propio viaje, ¿cierto? No me equivoqué. Nos contó su historia divina, que de ahí nos saldrán otros en vivo que seguro siempre pasa. Bueno, organicemos los set. Uy, bienvenidísimo, mi hermanito, por acá, bienvenido. A los últimos episodios del año, pero bien, se logró. Bueno, traiga su bebida, su cafecito. Vamos a charlar súper rico de un tema que a todos nos interesa. Sí, William, estamos pendientes para que nos sigas contando cositas. Preparen porque el otro año no, espero no empezar tan tarde. A veces se me empiezan los primeros meses del año, me pasan volando. Y cuando me doy cuenta, ah, ¿no te pasa? O sea, como que ya diciembre, enero, de repente junio, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos en todo Sí, este tiempo? y cada día más parece Bienvenidísimos. que no. Ay, sí. Bueno, vamos a dejar que se conecten, que entren, vayan por sus bebidas y vamos a charlar acá súper rico hoy, aquí con todos. Me parece igual para los que estén, no estén. Este tema es súper bonito, súper interesante. Pues los invito a que compartan con sus amigos los primeros 12, los primeros 12 ¿qué? ¿Meses? Me perdí. Los invito para que compartan estos live en donde pues mis invitados generosamente comparten sus vivencias, sus historias, sus aprendizajes, que a todos nos llegan al alma, que nos sirven en algunos puntos como que nos tocan fibras. Compártanselo a las personas que ustedes consideren que, oiga, este mensaje le puede llegar a tal persona, tiene una historia parecida, qué chévere le sirve este tip o le sirve esta información, como hoy que vamos a hablar cosas muy interesantes también. Entonces les cuento que también todos los live están quedando en mi canal de YouTube, Tatiana Sedano Sentido de Vida. Ahí ya pueden ver desde la primera temporada, hemos ido organizándolos y subiéndolos con el equipo de Vision Graphic, valga la cuña, para ellos que son muy bonitos y muy dispuestos y muy profesionales. Entonces, cuéntanos, Fanny, cuéntanos quién es Rosy Valdana. Sí, yo acá se me sale. Nos conocemos hace muchos años, nos hemos vuelto a encontrar en algunos momentos de la vida, nos conocimos en un tema profesional rural. Fue mi primer acercamiento con el tema rural, fue la entidad donde trabajamos juntas. Y creo que eso me dejó súper conectada y hoy el envío me parece muy chévere porque es conexión rural, ¿no? Entonces es eso de cómo ha transcurrido tu vida alrededor de todo el tema rural y de tu familia. Y bueno, cuéntanos cómo comenzó todo esto con Rocío Aldana desde que, mejor dicho, desde donde quieras. Desde las memorias. Bueno, pues muchas gracias, Tati. Primero, darte las gracias por invitarme a este espacio tan lindo y tan amoroso que es Las Huertas de la Vida. Es un honor estar aquí porque sé que este espacio toca muchas vidas y ha logrado precisamente muchas conexiones, así como la conexión que hoy vamos a conversar, que es la conexión rural.
Bueno, pues primero que todo, como esa conexión mía con la ruralidad nace de mi familia. Mi familia es una familia campesina de origen boyacense. De pronto, para los que conozcan la zona que está muy cerca al puente de Boyacá, es un municipio que se llama Venta Quemada y pues mis Ujú. padres, mis abuelos y seguramente de ahí para atrás, Sí. eh, pues estuvieron allí haciendo territorio, ¿no? Digamos que conformando una vida desde las labores agropecuarias en sí, pero yo no estaba vinculada a esa vida en realidad. Y ahí viene lo paradójico, es que mis padres deciden hacer su vida en Bogotá, pero mis abuelos y mis Ok. tíos sí se quedaron allí y siguieron ese legado, ¿no? Ujú. Mis tíos, mis primos son personas que se dedican a las labores agropecuarias y yo admiro mucho lo que ellos hacen. Entonces siempre estuve como entre el campo y la ciudad. Entonces siempre ha existido esa conexión entre lo que Pero sucede en el viviste campo. pequeña allá, viviste pequeña. No, 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 no alcanzaste a vivirlo ahí. Lo viviste de No, visita, como dicen. de visita, de Porque donde mis visita. primos, donde mis abuelitos. Sí, unas temporadas de las vacaciones, pero sin embargo, digamos que mis papás siempre con ese corazón conectado, pues a su tradición campesina, entonces, de todas maneras, mis papás establecieron como otras actividades también agropecuarias, ya no en Boyacá, sino en Cundinamarca. Mi mami siempre ha estado muy cercana a la jardinería, entonces creo que es algo que de todas maneras siempre está allí. Y ya más Claro. grande, empecé como a acercarme un poco más ya a mi familia, a mis primos, a conocer qué era la actividad que ellos desarrollaban. Ellos son, y en general, allí todas las familias son, pues, cultivan papas y tienen vacas lecheras. Ujú. Entonces, pues, entender qué son esas actividades agropecuarias de la familia, creo que era importante ya un poco más grande y valorar como el poder entender y sobre todo valorar que es que ellos nunca tendrán un día de vacaciones, ¿no? Quien tiene, Sí, eso te iba a decir. O sea, a mí el trabajo en el campo es un trabajo súper demandante porque no es como lo que tú dices, como, ay, por fin llegó sí, el 30 de noviembre y salí a vacaciones. O sea, no, no existe ese. es de amor por el campo, por lo que haces, es de tradición y se vuelve parte de ti, ¿no? Ahí está la esencia de quién eres, de el levantarse muy de madrugada a ir a ordeñar, es porque pues es ese contacto también con los animales que tienes, ¿no? Es una conexión también allí es que, o sea, las vacas hay que ordeñarlas a primera hora y si tienen un segundo ordeño después del almuerzo, por decirlo de alguna Pero la primera forma, hora es como las 4 de la las mañana. 4 de la mañana, sí. Entonces, bueno, son muchas las cosas que se viven en el campo, son muchas actividades, ¿no? Las gallinas, o sea, en el campo todo tiene una conexión realmente, entonces luego estás después de ordeñar, luego tienes que ir a arreglar las cercas, cuidar los terneros, ir a poner los almuerzos, en fin, o sea, es Pero una eso es actividad, lindo. Ir a ponerle los sí. almuerzos, ir a llevar el menú, a ver qué Claro, quieren. porque hay que llevar el almuerzo a las personas que colaboran con las Sí, sí, sí. actividades, Pero entonces, sonó bueno, como estabas hablando de las vacas, entonces no, ir a llevarles el almuerzo. también, también ellas también almuerzan. Entonces, bueno, son labores muy lindas, pero sí demandan de mucho tiempo, de mucho amor, de, no sé, es como dejar tu vida allí prácticamente. Entonces, ese legado lo tiene mi familia en este momento. Son familias que hacen desarrollo rural en esa zona, ¿no? Y que valoran mucho como la tradición del cuidar lo que es tuyo en el campo. Ellos tengo un programa también sobre la historia de la familia, entonces, pues ellos tuvieron la fortuna de educarse en educación superior también, pero decidieron aplicar todos esos conocimientos en el campo y no Pues qué emigrar. chévere, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. allí lo primero que
es como esa primera No se conexión. perdió ese conocimiento, además del conocimiento principal que era haber vivido ahí. Sí, 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 claro, y lo que viene por tradición y bueno, ellos fueron mejorando, Claro. ¿no? Ellos tienen una historia muy linda, son la familia Merchán allí en Venta Quemada y ellos tienen una historia de mejoramiento genético en la región, entonces tienen una historia muy linda porque no es como una familia que arranca pues con una gran ganadería, no, ellos de a poquitos fueron haciendo mejoramientos genéticos hasta pues establecer temas muy, muy interesantes allí. Y bueno, la historia de ellos da para otro programa. Pero bueno, también es Claro, no, pues indudablemente. un ejemplo de resiliencia, porque igual también ser productores de leche en Colombia no es tan fácil, entonces pues depende mucho Liliani, como de, bienvenida. ay, está Diani, un saludo para Diani. Yo sabía, Diani conoce la historia de la familia, tengo el porque anzuelo, sí. Diani mordió el anzuelo. conoce la historia de la familia, incluso porque cuando Diana estaba haciendo la maestría de desarrollo rural, también hicimos un par de temas con mi familia que fueron bien bonitos y es también identificar como ese valor de la resiliencia en los campesinos, ¿no? Es Porque impresionante, sí, es impresionante. han Creo pasado, que si hay algo que uno puede aprenderle a un campesino, a una familia campesina, a cualquier persona que esté en el campo, es la resiliencia. Yo sí creo que es el valor que mejor podemos aprender de ellos, sí, realmente. además que no tienes opción, o sea, no, a veces romantizamos Es mucho eso, al ¿no? O sea, o campesino. eres resiliente o eres resiliente. Sí, Sí, es verdad. sí, Y sí. digamos, la familia pasa por un montón de temas allí y es cómo te adaptas a todo lo que sucede y no ves, y sabes que tampoco hay tiempo de quejarse, o sea, tú al otro día tienes que actuar, tienes que decidir, Claro. tienes Es que como crear. lagrimé, pero siga. Sí, Sí, no hay opción. sí. Entonces, bueno, yo creo que todo eso también creo que hace parte de lo que yo valoro del tema de la ruralidad y allí empezó como esa conexión con la ruralidad y Y nadie cuando esperaba. que tú nos dices, bueno, yo no crecí ahí, yo no estuve ahí, pero yo estaba en esa conexión y entonces, ¿cómo mantuviste esa conexión y cómo la fuiste como fortaleciendo? Porque tampoco es, pues, pudiste haber perfectamente sido la prima que va a vacaciones y ya. Sí, no, pues ¿Sí? justamente decidí, nadie lo esperaba, nadie daba un peso porque yo estudiara Nada de algo, peso por mí, pero bueno. no, literal, que yo estudiara algo con el tema agropecuario para nada. Y no sé, por alguna, yo creo Ah, ¿no se lo que esperaban? O sea, no, 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 para nada. Yo es que no, nos no, decían, va a estudiar, no sé, ¿qué ibas a co- estudiar? ¿Qué es que creían que ibas a estudiar? comunicación o psicología, pues de Pero pronto, miren lo que pero está, así. Pero a mí no también sé, querían estudiar comunicación. así, mira. Ay. De todas formas, yo creo que hablando ahora se habla mucho de buscar el propósito, ¿no? Y muchas personas están como Trabajo en eso. angustiadas. Claro, pero como la ansiedad que genera, no encuentro mi propósito. ¿Cuál será el No, es propósito? tremendo. O sea, es un contrasentido. Claro, y yo hoy en día digo, el propósito somos nosotros, el propósito nos encuentra y nosotros le servimos al propósito. Y creo que desde ahí, tal vez, yo sin saberlo, el propósito ya me estaba persiguiendo y era, pues Propósito, sí, el sentido siempre va contigo. Pasa que uno no lo total, ve y no le sí, ha puesto nombre. exacto. Entonces decidí escoger una carrera que nadie se esperaba, que era Administración de Empresas Agropecuarias. Empecé esa carrera, la estudié como sin mucha expectativa, la verdad. Yo no sé Me por qué me encanta. metí ahí, pero O había, sea, tenía que no estar. me tenían fe y yo no le tenía fe a la carrera. No, tampoco. Yo en el primer semestre yo dije como que yo me salgo porque no iba como conmigo y ay, a los 16 años, yo no sé, bueno, hoy en No, día los chicos no, de y que 16 además están las claros. carreras no se muestran como tal en primer semestre. Mucho menos carreras que no son como tan específicas, sino que pues administración, entonces tienes que ver unas materias genéricas, ¿no? Entonces todavía no, mientras empiezas la parte de empresas agropecuarias, pues eso va más adelante. No, imagínate.
Bueno, pero el tema es que decidí continuar, me iba muy bien, y entonces, bueno, decidí continuar a ver qué más había y empecé a ver unas materias que me gustaban, me empezaron a gustar mucho, que eran los temas de sociología rural. Y ahí me enganché por Espectacular. completo. La carrera sí tenía un énfasis como productivo, sin embargo, se veían esas otras materias y a mí me parecía muy interesante. Y ya luego de eso, o sea, afortunadamente empecé a hacer muy buenas conexiones, digamos, antes de graduarme me regalaba, o sea, yo me regalaba la práctica que fuera, o sea, lo que fuera, usted tiene una finca que hay que ir a hacer, déjeme ir porque yo quería empezar como a ver qué había que hacer con las asociaciones de ganaderos en Colombia, también me empecé a vincular en muchas ferias, o sea, lo que fuera. Yo quería que me pusieran con las vacas y no, me ponían en el stand para hablar de la asociación. O Pero sea, bueno, te seguía jalando la comunicación. y es que yo, no, déjenme con las vaquitas, y no, 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 ay, ven, pero mejor, ¿por qué no le hablas a las personas? Les cuentas de la asociación, y bueno, está bien. Y bueno, así fue como que empecé a hacer Ay, muchas cosas ella está muy loca. antes de graduarme, y luego, bueno, pues afortunadamente tuve como la fortuna de encontrar muchas oportunidades en lo que estudié, que sé que muchas personas no lo pueden hacer. Es- y ahí fue donde nos encontramos en una entidad del Ministerio de Agricultura, donde nos conocimos con Diani, que está aquí también acompañándonos, y muchas gracias por acompañarnos, Diani. Y Sí, sí, entonces, sí. pues viene como una serie de aprendizajes. Yo era ya, o sea, en ese momento empecé como a ver muchas opciones, porque es que la ruralidad es un mundo gigante, ¿no? Tiene muchas opciones de trabajo, pero también empieza como el tema de cómo analizar cómo es la ruralidad en Colombia. Eh, y por esas, Que es tremendo tema, ¿no? muy amplio, pero hermosísimo. Así como diverso es nuestro país y diversos somos nosotros, así es la ruralidad. Y dejé de trabajar donde nos conocimos y empecé a buscar en otro lugar. Llevaba como un tiempo buscando y y me encontré con una amiga que también había trabajado con nosotros. Yo pensaba que ella trabajaba en el Ministerio de Agricultura y me dijo que había una vacante para ser asistente de una dirección que se llamaba descentralización o gestión territorial. Lo que pasa es que a mí no se me ocurrió preguntarle de qué ministerio me hablaba. No, o sea, yo Tú juré que, asumiste. total, y me llama un poquito antes de la cita con la doctora con la que yo me iba a ver. Me dice, te bajas en tal centro comercial. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo así? Un momento, no entiendo lo del centro comercial. Yo le dije, ¿para dónde voy? Por Me ahí no dijo, hay no, centros comerciales, ¿qué pasa? ¿A dónde me estás mandando? Ay, yo sí sí, entiendo esto. ¿para dónde vamos a andar? Y entonces me dijo, no, es que vienes para el Ministerio de Educación, la entrevista es en el Ministerio de Educación. Y yo, ¿qué? O sea, yo dije, no, qué vergüenza, o sea, voy a ir a hacerlos perder el tiempo. Pero pues ya estaba sobre la hora. Yo dije, voy a honrar también mi palabra de decir que voy ahí, pues, No, pues pues claro, ¿no? Ya que, fui a a la menos ir a decir, entrevista. bueno, un placer conocerte. No, aquí estoy. ¿Qué hay para hacer? Entonces, Sí, 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 que cute. efectivamente fue así. Me encontré con una persona hermosísima que nunca voy a olvidar. em, y me hizo la entrevista, una señora muy querida, y me hizo la pregunta clave. La pregunta clave fue, ¿y tú qué sabes de educación? Y yo me quedé como, Soy Dios muy mío. educada. Me educaron bien, creo. Se hizo el esfuerzo. No sé, yo quedé como, no, yo dije, pues le voy a hablar con la verdad porque no creo que, pues no, La además, verdad, no pelea con nadie, como y si digo yo. le, La verdad, no pelea con nadie. y si le digo mentiras, no, ahí mismo lo va a descubrir, o sea, yo no sé nada de educación. Y yo le dije así, no, mira, la verdad es que yo no sé nada de educación. Ya me iba a poner de pie yo a decirle que Que disculpe con por permiso y qué hacerle, pena, ¿no? que qué pena hacerle perder el tiempo. Y me dice, "Mm, pues aquí vas a aprender mucho". Y yo me quedé súper sorprendida. Y me dice, uno sabe con quién puede trabajar y yo quiero trabajar contigo. O sea, no sé, la gracia, no sé qué pasó. Y entonces eso que ella dijo
vas a aprender mucho. Se convirtieron en 7 años de trabajar en el Ministerio de Educación, aprendiendo del sector educativo, de todo lo que es Imagínate, administrar el sector. qué súper oportunidad. Y esto fue muy bonito porque aprendí de algo nuevo y fue darme la oportunidad de decir, ok, frente al reto, porque allí había mucha gente que sabía del tema, pero frente al reto, frente a la oportunidad, ¿cómo voy a responder yo frente a esa oportunidad? Y dije, bueno, la voy a agarrar y voy a hacer lo mejor de mí, ¿no? Voy a dar lo mejor de mí. Entonces, conectando con el tema del propósito, creo que por ahí también ya el propósito me estaba persiguiendo, ya era yo el propósito, y empecé a estudiar una maestría, por eso siempre hablamos aquí de Diani, maestría en educación, en desarrollo rural. Desarrollo. Y este tema lo empecé a vincular con la educación, descubriendo que la educación es una de las Ujú. herramientas más importantes para generar desarrollo rural. Entonces, allí estando en el ministerio, tuve la oportunidad de trabajar con un viceministro que sabía mucho del tema de educación rural, Mauricio Perfetti, que es otra persona que admiro mucho, y me planteó como 3 opciones de temas de tesis a investigar, y el que me planteó era un tema que se llama pedagogía de alternancia, que es un Ay, estilo de sí, pedagogía. cuéntanos de eso que me parece lindísimo, ese concepto. Sí, bueno, la pedagogía Pedagogía de alternancia. de alternancia. Sí, no es, digamos, se puso muy común ese De moda tema con la cuando, pandemia. con la pandemia, que es ir un momento al colegio o a la institución educativa y otro estás en la casa. No, la pedagogía de alternancia, digamos, es una pedagogía estudiada desde hace muchísimos años y está implementada en 80 países. Y es, digamos, como una pedagogía que se encontró para hacer, es muy apropiada para la educación rural, donde la familia es el centro de la educación. Entonces se conecta la familia, el estudiante y la comunidad. Entonces, en conjunto, desarrollan ese programa educativo y esa visión o ese objetivo de vida del estudiante, pero en torno al territorio. Entonces, no se promueve que Todos deberíamos estudiar esa pedagogía, ¿no? es hermosa Porque si porque somos el centro, si la familia es el centro y pues logra enlazar los otros actores, ¿no? Pues sería un poco... claro, y es desde las mismas necesidades que se plantean. Entonces, es también no dejarle como el tema de la educación solo a la institución educativa por un lado o los padres por el otro, sino que es un trabajo en conjunto para hacer un propósito de vida. Y lo que promueve es precisamente eso, el desarrollo local donde está ese estudiante y esa familia, y no hacer que, digamos, salga de su Claro, territorio, que no claro, porque estaría mal. al fortalecer ahí los lazos, pues se logra, digamos que la retención de la población que está ahí y hace crecer la zona y no siempre está o saliendo, perdiendo como ese capital humano y de pronto recibiendo nuevo que todavía que no está trabajado, o sea, que no está tan vinculado emocionalmente y culturalmente, ¿no? Porque pues las zonas igual cogen su propia personalidad y sus propias cosas, ¿no? Claro, Pero qué claro. lindo eso, qué bonita teoría y Sí, voy a leer más sí, es me muy gusta. lindo. De hecho, en Francia es súper, súper usada esa pedagogía. Acá en Latinoamérica, en Perú, se usa mucho porque pues Perú es un país indígena, entonces también se utiliza mucho, digamos, por las mismas dinámicas que tienen las comunidades étnicas, y allí pues es como el estudio de precisamente la construcción del territorio. Entonces ahí empieza todo este tema también del tema de conectar con la ruralidad, y es entender eh, que más allá, digamos, de la figura campesina que pensamos a veces la romantizamos mucho, eh, Sí, estamos hablando de pobladores rurales. Ahora, en Colombia también estamos hablando de un tema de, hoy en día ya se registró un acto legislativo frente al reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, y eso es muy importante. Así como, digamos, reconocemos a los afrocolombianos, a los indígenas, pero todos ellos y todos mm, nosotros hacemos parte de una ruralidad. De pronto, quienes estamos sí, en la claro. ciudad nos estamos relacionando de alguna forma con el campo,
Pero este reconocimiento de los sujetos que están en la ruralidad es súper importante, precisamente porque son comunidades que han sido, digamos, no han tenido los mismos privilegios que de pronto tenemos nosotros en la ciudad. Y no se trata como de discriminar y ellos son entonces ahora unos o son víctimas y nosotros somos malos porque estamos aquí, no, sino que cada uno tiene como la forma y el camino para lograr ser reconocido como sujetos. Y así como somos nosotros hoy en día reconocidos, ellos también tienen el derecho a ser reconocidos desde ser sujetos campesinos. Entonces ahí es donde también entraba yo a pensar, no, es que el campesino no es, y lo que nos pasa en la pandemia se vuelve muy romántico, es tan lindo y pobrecito, no, 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 o sea, el campesino es Mm, un sujeto que merece respeto y donde nos relacionamos con ellos es porque ellos tienen una dignidad y eso es de lo que se trata, de dar y resaltar esa dignidad del campesinado. Entonces, claro. bueno, con todo este tema, volviendo a la historia, pues finalmente eh, cuando estaba allí y me gradué, hicieron como un pase, dijo mi jefe en ese momento, hice tu pase para el programa de educación rural. Yo a todo el mundo le contaba pues de que estaba la tesis, se investigaba y demás, Claro, y en esa búsqueda también de información, terminé conociendo al director del movimiento de movimientos rurales de formación, como estos de pedagogía alternancia, en el mundo y él vivía ya. en Barcelona. Y yo me gané una beca en la O sea, universidad, el duro. sí, y me contacté con él y casualmente, las vueltas que da la vida, me gané una beca en ese momento para ir a hacer una ruta de desarrollo rural en España y aproveché para ir a conocerlo y entonces él asesoró mi tesis. Entonces han sido unos contactos increíbles, conocer unas personas maravillosas que lo hacen de corazón, ¿no? O sea, nunca a mí me dijeron, no, 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 no vamos a apoyarte o no te voy a contar la historia, Ajá. no te voy a contactar con tal institución educativa, o sea, me permitieron ir a unas instituciones educativas en España donde se implementa la alternancia y todo fue sumamente generoso y yo creo que cuando pues uno también está abierto, ¿no? A las posibilidades, pues llegan esas posibilidades tan bonitas y luego se Sí, pues pueden las compartir. ves. Cuando estás abierto a las posibilidades, pues las ves. No, no, no hay ninguna duda. Sí, y bueno, ya que estuve en el programa de educación rural, es un programa hermosísimo, y luego estuve en otra dirección allí trabajando también temas de educación rural, luego llegó todo el tema del acuerdo de paz y también estuve asesorando algunos temas de lo que era el componente de educación rural en ese tema y ¿Y qué luego, tal ese momento? súper trascendental porque es, bueno, desde mi punto de vista era muy esperanzador, era el poder pensar que había otra oportunidad para quienes han estado en el campo por 50 años viendo lo mismo, la misma violencia y pensarse que podemos ver las cosas de otra forma y que pese a algunos resultados que de pronto no nos esperábamos o no son los que aún eh, se quieren ver, había un halo de esperanza, ¿no? Entonces, pues eso era maravilloso. Y ese tema de la esperanza fue el que hizo también que empezara a construir un tema basado en un concepto, bueno, que no está totalmente construido, que estoy construyendo como con todos mis compañeros, amigos y demás, y es Ajá, sí, es me encanta. el campesio-optimismo. El Entonces, campesio optimismo. Cuéntanos la historia de ese. A mí me encanta porque acá les cuento, adelantándonos un poco, acá les cuento que Rocío Aldana tiene su canal que se llama Conexión Rural y tiene su podcast que se llama igualmente Conexión Rural. Esa historia del campesinismo me parece súper bonita, pero cuéntanos alrededor de ese concepto, o sea, ¿qué hay? ¿De dónde sale ese concepto? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo sale? ¿De dónde sale? bueno, sale un poco de una conversación un poco académica realmente con unos compañeros de la universidad y estábamos debatiendo entre dos conceptos, uno que es el campesinismo y otro que es el descampesinismo, uno que procura pues promover que el campesino continúe siendo
su identidad campesina, y otro que es como el que estudia tal vez el cómo el campesinado va migrando o va dejando de tener esa identidad. Bueno, ese es un resumen, es mucho más profundo. Sí, sí, claro. Y Da entonces para un una clase compañero, completa. total, y entonces un compañero dijo, nosotros deberíamos explorar es como un tema como el campesioptimismo. Y yo me quedé pensando como, wow, ¿qué es ese término tan bonito? O sea, construyámoslo. Y se volvió nuestra bandera en la maestría. Teníamos camisetas que decían campesioptimismo, o sea, como que se nos volvió algo como de identidad como estudiantes de desarrollo rural, porque el tema es que, digamos, desde estudiantes también nos acercamos a la ruralidad a partir del análisis de las problemáticas. Y no quiere decir que no seamos parte de las problemáticas también, porque estudiando, pues estamos siendo campesinos o trabajando con el sector Tienes la rural. información de último momento, Claro. digamos que estás libre de prejuicios para poder crear y para poder hacer esas conexiones y de pronto plantear unas soluciones con un pensamiento un poco fuera de la caja, porque no estás condicionado por una entidad, por un trabajo, por algo. Sí, aunque digamos que también nos permean, ¿no? Las entidades donde hemos trabajado, las historias, y en las mismas entidades Pero donde estando en la trabajamos. universidad uno se da permiso de Total, pensar un claro, poquito más allá, ¿no? O de opinar un poquito más allá. sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Y entonces no elaboramos como un concepto como tal, sino nos quedamos con la esperanza, como ese sabor del optimismo que nos daba la palabra. Y bueno, terminamos de estudiar y ahí lo dejamos. Y ahora cuando empecé con el tema del canal y de conexión rural, dije, bueno, lo voy a tomar porque es un concepto que me parece muy lindo que sigamos trabajando. Entonces, en mis episodios, en mis capítulos de tanto de YouTube como en Spotify del podcast, yo también hago algo similar y es invitar a personas que han trabajado en el sector rural o que pueden... muchas Esa es gracias, la dice William. mi forma de expresar. Bueno, la puedes seguir en sus redes, Claro que sí, la sí. puedes escuchar en su podcast, que Muchas gracias. sí, sí tienes razón, tiene una forma de expresarse y tiene una voz muy bonita y por eso la vamos a escuchar en su podcast. Tan bella, muchas gracias. Sí, bueno, aprovecho entonces sí, es arroba Rocío Aldana Rural, y el programa es Conexión Rural en YouTube y en Spotify. Y bueno, entonces pues allí empiezo como a hablar con compañeros, con personas que saben mucho de los temas de la ruralidad, y pues a debatir y empezar también a comunicar, a dar a conocer diferentes experiencias de cómo solucionar problemas de la ruralidad, pero también cómo acercarnos hacia la ruralidad y entender que estamos íntimamente conectados, ¿no? Lo que sucede en Sí, la total. ruralidad no es ajeno a nuestra vida, y lo que nos sucede a nosotros tampoco. O sea, es empezar a entender que todo influye en nuestra vida. Y Es un ecosistema, sino que a veces pienso que nos olvidamos de eso y tú me corriges. Nosotros tan citadinos, como que solamente en momentos de crisis es cuando, oiga, sí, y verdad, y el campesino, y bueno, ay, a mí se me está cortando, ¿seré yo? mm, Díganme si me ven cortada. ¿Tú me ves cortada? no, No. un poquitito, pero ya Bueno, está bien, me parece. bueno, ya volvió. Yo me vi como en Eh, cuadro. Y entonces estamos en estos programas que estamos haciendo, estoy construyendo ese concepto de campesioptimismo con lo que se les viene a la mente, lo que les evoca ese concepto, y es muy lindo ver que definitivamente, no sé, cada vez que les pongo la palabra como que suena un, ¿sabes? Se ilumina el rostro de las personas y dicen, bueno, me evoca Es que como suena lindo, el positivo. campesio optimismo es como que a uno no se le ocurre, pero
de lo que hablábamos al principio de que es un trabajo tan duro, ¿ves? Entonces es una palabra que como que compensa eso, ¿sí? Es la unión Claro, de esas palabras, porque pues es una palabra compuesta, pero me parece que como que cuando lo mencionas, esto que tú dices como que, ay, se les ilumina el rostro y no sé, es como que unirle el optimismo viene como a reconocer ese esfuerzo, me ¿sí? O sea, encanta. como que, ¿sí? Pues desde mi punto de vista, Y acabas de hacer un ¿sí? O aporte sea, a la construcción colectiva, o sea, de eso se trata, ¿no? Y, ¡eh! y bueno, o sea, hay muchos temas de la ruralidad para conocer, digamos que a mí me encanta investigar, entonces me encanta hablar con mis amigos de los temas que ellos investigan y lo que propongo en el programa es compartir con otros esa conversación. Hago preguntas para profundizar sobre ciertos aspectos y bueno, ahí empiezan a surgir muchas cosas bonitas y también eh, surgen otras, ¿no? Tengo conocidos que saben mucho y que han Ujú. hecho país de verdad desde donde están, o en lo Claro, es rural o la en lo urbano. construcción desde la legislación y desde todo. Vi que escuché una parte del de cadenas productivas, que a mí me parece que es que realmente lo hablábamos y tú me decías, pues esto es un tema muy específico y pues mi público es como no, o sea, no se sabe, y yo te decía, no se sabe, ¿no? Uno cree que le está hablando a un perfil y resulta que alguien completamente diferente a que uno se imaginaba enganchó con la idea. Pero a mí sí me parece que nos falta mucha educación rural, siendo un país pues ampliamente rural, a los que vivimos en la ciudad nos hace falta tener ese acercamiento, no solamente desde lo, como mencionabas, desde lo romántico, sino también desde lo académico, ¿sí? Solamente saber los términos, solamente saber, qué es una cadena productiva, cómo se da, quién la dirige, es que ellos aportan, es cuando también se reúnen y desde lo rural aportan a la legislación, o sea, o a lo que sea, sí, hacen sus aportes. Uno no pensaría eso, uno dice, bueno, esto viene del Estado acá, a lo rural y no de lo rural al Estado, por decirlo así, ¿sí? Pero Claro. digo, pienso que sí, porque eso generaría más sensibilidad, ¿no? No solamente esperar a que haya caos con el precio de la papa y comprar la papa en la autopista norte, sino que sí, porque creo que es el mayor acercamiento que mucha gente ha tenido con un campesino si no es, pues decir, creo, y creo que puede ser así, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro. sí, Ayuda a mí me mucho a la parece que es una comprensión. oportunidad. Lo que haces al comunicarlo y al entrevistar a la gente, y que a veces uno dice, bueno, este tema se ve como ladrilludo. Sí, No, sí, pues sí, sí. Y al César lo que es del César, son ¿sí? temas Pero complejos, no sí. importa, o sea, si lo escuchas y si lo vas, como que dices, oiga, chévere primero aprender de otro tema, ayuda a ejercitar la cabeza. Y segundo, es que es mi país. ¿Cuántos años llevo viviendo acá y no tengo ni idea cómo funciona esto? De verdad, es que hay que sacudirse un poquito. Y hablo por todos, sí, o sea, Sí, por mí, porque y uno a es, veces se abstrae, se abstrae, se abstrae, se abstrae, se abstrae, sí, y uno entonces uno dice, bueno, ya no veo noticias porque pues, me enloquecen porque la forma con la que sí, dan las noticias pues tampoco es saludable. Pero entonces te enteras de ciertas cosas y empiezas a filtrar tanto que terminas en una burbuja a la larga. ¿No? O sea, que te proteges y te proteges y te proteges y terminas en una burbuja que no te permite tampoco disfrutar de todas maneras de tu país. Es un país donde suceden tantas cosas que pueden ser positivas, que tú puedes aprovechar, pero no lo hacemos porque, pues yo no trabajo en eso, yo no, pero es que vives acá, ¿sí? Somos completamente afortunados con tener la comida que tenemos, ¿no? O sea, si nos ponemos a correcto. pensar, en pandemia, que no había, o sea, que los buques, que no sé qué, que el transporte marítimo, que no sé, cómo sufrieron los países que no pueden producir todo el alimento que nosotros producimos en estas zonas.
Entonces, Sí, yo sí creo que esa fortuna, pues debemos valorarla. Y valorarla también es entenderla, porque si no, ¿cómo aporto? Si solamente soy un agente pasivo, pues es DMDM, yo voy, compro al supermercado y así puedo vivir toda la vida, así, claramente. Pero es como yo dejo de ser un agente pasivo para pasar a ser un agente activo en esto. claro. Pienso que la forma es desde lo académico, sin tener que hacer una especialización, una maestría, ¿sí? Sino esto. Ah, me senté y escuché a Rocío Aldana en Conexión Rural y ella te está entrevistando a Pepito Pérez del Ministerio, de donde sea, y me enteré y entendí, ¿no? Conceptos, cosas. Oiga, sí, eso pasa. Yo he pasado por ese pueblito. ¡Ah! No sabía que allá, claro, yo vi, era un cultivo, no sé, de cebolla. Ah, ¿cómo así esta gente se organiza y hacen eso? Sí, es como, y empiezas a entender que además, desde tus saber hacer, pues también puedes crear una conexión de la ciudad al campo. O sea, no lo sabemos, pero si no lo exploramos, pues sí que menos. Entonces pienso que sí tenemos una responsabilidad y me parece muy bonito lo que haces precisamente porque nos das la oportunidad a muchos que no tenemos ese acercamiento, digamos, por ningún motivo, ¿sí? Yo lo tuve, pero pues yo estoy en otro campo ahora y el acercamiento fue muy bonito, trabajar con las bases, con las organizaciones productivas, ayudarles a hacer fortalecimiento organizacional y comunitario, hacer, pues, sí, todo ver cómo se hacían todos los proyectos productivos, digamos, ya pues con los expertos, ¿no? Yo no era la experta en eso, pero dirigía el proyecto, pero uno aprende, ve, aprende mucho de la gente, pero además ve que esos procesos de educación son absolutamente transformadores desde lo pequeño que tú hagas, la persona a la que estás capacitando, ellos vuelan y entendieron las organizaciones. Entonces eso me parece lindo y tener ese acercamiento, así sea, desde lo informativo, sin que sea la noticia que pasó la tragedia y se cayó y se desbordó el río tal y entonces se enteró uno que existía tal problema, ¿sí? Sí. ¿sí? Sino que es desde la construcción. Entonces, eso me parece súper lindo del programa y del podcast. Y uno dice, bueno, pues no tengo ni idea, pero aprendamos o Sí, enterémonos. ayuda a generar empatía, ¿sabes? Y como a no ignorar las situaciones. Hay un tema que entrevisté a una compañera que sabe mucho sobre agricultura familiar y campesina y es todo un mundo el poder entender cómo se desarrolla ese tipo de agricultura en Colombia, que es casi como el 70 o el 80% de la agricultura que se desarrolla en Colombia. Y ella narra en el capítulo que hicimos cómo podemos como ciudadanos acercarnos a ese tipo de agricultura, dónde conseguir este tipo de alimento que proviene de la agricultura familiar y campesina. Entonces, lo que tú hablabas termina siendo informativo. Y también hice, por ejemplo, otro programa sobre los movimientos sociales y cómo influyen en la vida de las mujeres rurales. Y el tema de la Qué mujer lindo, rural es un tema, es un universo completo, porque me claramente no imagino. es lo mismo una mujer rural o una mujer negra, campesina o indígena, no, no tiene las mismas oportunidades y no es lo mismo como ha sido criada una mujer que ha tenido Claro. otras oportunidades. Y no se trata de generar división, sino se trata también de Ujú. generar empatía y de comprender por qué suceden ciertas cosas. A veces nos molestan acá en la ciudad que se generen movimientos sociales eh, porque nos podemos incomodar un poquitito, pero cuando entendemos el por qué es absolutamente necesario llegar, no a hechos, digamos, de violencia, pero sí, digamos, entender y comprender por qué estas personas se levantan y levantan su voz exigiendo algo. Es que si están exigiendo algo es porque algo está faltando, hay una inequidad que se está presentando. Entonces, Claro. ¿cómo desde donde estoy yo puedo sentir algún tipo de empatía por estas situaciones? Sí, es verdad, hace falta, En, hace falta. entender que
muchos también conceptos, no sé, el tema del feminismo que lo tocamos en ese capítulo también era como decir, bueno, hay un tipo de feminismo, hay otro tipo de feminismo, y cómo empezamos a generar entonces y a abordar las nuevas masculinidades que también nos representan y cómo abrazarlas y entonces hacer de ellas parte para que se genere equidad con la mujer en el campo. ¿No? Y entender las relaciones de poder que surgen en el campo y que generan, digamos, discriminaciones a las mujeres. Entonces, entender eso nos ayuda un poco más a ser empáticos y bueno, Claro. como en esa búsqueda de la conexión encontré, pues eso es lo que hablábamos desde el principio, como no es que estuviera buscando el propósito, sino que el propósito estaba en mí y lo estoy desarrollando. Y creo que es la forma en la que encontré servir. Eh, Sirvo de muchas formas, siento yo, que es, al final servir siempre Claro, será no, compartir. y de eso se trata. Y lo Sí, hablábamos porque lo hablábamos también con este programa y yo decía, pues, es esto, ¿no? Es, no sé, es pasar el micrófono, es como, hay algo que decir que a mucha gente le puede importar, o a todos. Entonces es, bueno, pues dale, mostrémoslo y bueno, compartámoslo, lo que sea, pero la ganancia es esa, o sea, ya, sin mayor expectativa, sin mayor, sí, hagámoslo. Y creo que si todos desde nuestro sentir y desde nuestro saber hacer y escuchándonos un poco, que es lo que dices, como el propósito, como esto, es eso, o sea, lo que te da sentido permite que tú tengas esa sintonía con los demás porque estás desde el corazón y estás tranquila con lo que estás haciendo y con lo que estás diciendo. Y entonces me causaba curiosidad, ya entrando un poco, siguiendo con la historia de Rocío, cómo llegas al canal y de esto, me contabas un poco sobre un retiro que hiciste, eh, sí. del cual salió todo esto, pero quiero que nos cuentes un poquito. Bueno, es que sí, creo que soy bastante curiosa y yo, no sé, no me puedo quedar quieta. Entonces, en unas vacaciones, en lugar de tomar las vacaciones, terminé haciendo curso que era de marca personal. Y entonces, yo que tenía idea de Pero que tú quería, estabas vinculada a una organización y todo, era curiosear sobre la marca personal. sí, no, o sea, digamos que, claro, sí, ya cuando estaba en el curso sobre marca personal, digamos que escuchaba a los compañeros que tomaron el curso y decían, no, es que yo quiero buscar otra forma de ingreso porque no me gusta mi trabajo o porque necesito generar más ingresos, no me gusta ser empleado, quiero ser emprendedor, bueno, no sé, como si ser emprendedor fuera muy fácil, pero bueno, el tema es que todos Sí. hablaban como desde un poco, no sé, no sentirse muy bien con lo que estaban haciendo. Y yo era la única que hablaba de, a mí me encanta mi trabajo, o sea, yo amo mi trabajo, yo no amo mi trabajo, yo no estoy aquí aprendiendo algo más porque quiera salir corriendo de lo que estoy haciendo, donde la vida me permitió servir. Yo amo mi trabajo, pero quiero aprender más de pronto porque más Quiero adelante me puede sumar, servir. quiero sumarme cosas, Exacto. conocimiento. Y entonces en ese curso, quien lideraba el curso nos daba como el dominio de las páginas, bueno, todo eso nos lo hacían. Y entonces él empezó a buscar como mi nombre es Fanny Rocío, pero él decía, bueno, vamos a buscar. Entonces Fanny Aldana ya existía. Y entonces dijo, no, le tocó Rocío y a él le gustaba más Rocío. Y yo dije, bueno, sí, también bonito Pero el como ritmo sí, tiene más que ver con el campo. Oiga. sí, creo que se ve más así, es como más esa identidad frente al campo. Y a mí también me gustó porque nunca había como usado tanto ese nombre. Y bueno, ahí empezó y el diseño se veía súper lindo y me pareció súper sonoro y empecé, bueno, con la idea, quedé con la marca, con el logo, con muchas cosas, pero pues mi trabajo principal no me daba tiempo. Y en pandemia empecé a decir, bueno, no, vamos a poner en práctica y a ver qué sale. Y empecé a escribirle a como amigos, oye, quiero hacer una entrevista, un podcast y pues tengo amigos maravillosos, generosos, muy generosos con su conocimiento también y entonces empezamos a hacer Claro. estas dinámicas de entrevistas de estos temas.
Y así surgió, y pues ha sido muy lindo porque salen cosas muy bonitas también para mí, un desafío, porque también enfrentarme a esto, a las cámaras, eh, invitar y también hacer parte a mis amigos de, venga, no le dé pena, porque es que usted sabe mucho y el mundo merece escuchar su voz, escuchar su música. Claro. Y entonces, tengo, hablando de música, tengo una amiga maravillosa que es músico y con otro amigo de ella y compusieron la música que tiene mi canal. Ah, Es eso un te iba a tema muy preguntar, lindo. porque cuando lo escuché yo dije, ve, y esto tan bonito, es Es bien lindo. hermoso porque además, pues mi amiga nos conocemos de toda la vida y ella dijo, voy a componer una música inspirada en ti. Y yo creo que es algo maravilloso que con Sí, la qué regalo más temática, lindo. ay no, hermoso, o sea, con la temática del programa, ella conociendo mi vida, mi amor por la ruralidad, pero también tal vez conociendo un poco mi personalidad, compuso toda la música que está en el canal. Hay una música que aún no he publicado, pero pues a ella son los créditos, a ella y a su compañero, se llama Vero Music, y es maravillosa, Verónica González, Súper. y pues súper generosa, imagínate, o sea, es como voy a hacer una música inspirada en ti para tu canal, Sí, es no, un regalo divina. maravilloso. Sí, sin duda, sin duda. Sí, sí, lo pensé porque dije, pues tiene que ser propio porque o si no, pues toca pagar. No te lo suben, pues, sí, no, no se puede. Sí, Entonces, quedó, a mí me gustó mucho, me parece lindo. Uno quiere como seguir escuchando. sí, es una Si no música es como se corta porque es el inicio, entonces sí, sí, es una pero música súper lindo. campesina, ¿no? Pero no sé, aborda muchas cosas que me representan y obviamente en los programas, pues uno no alcanza como a compartir todo lo que es, pero digamos que estos espacios permiten que, pues, uno pueda dar de sí y esto es servir. Claro, Siempre en un coaching que yo hacía me decían, quieres tener más? ¿Quieres ser más abundante? Pues sirve más. Y yo me preguntaba, ¿y cómo puedo servir? ¿No? Y siempre servir será compartir de lo que eres, desde quién eres, desde lo claro. que tienes, toda la construcción que tenemos. Entonces, pues mi construcción ha sido esta desde, desde mi familia, Qué desde lo lindo. rural. Y bueno, yo digo, ok, esa es la tarea, compartirme y ya, y vienen las cosas, ¿no? Y no estamos hablando de la abundancia de relacionar con el dinero, sino la abundancia del ser. Con todo. Mm. Sí, con Entonces ha conocer sido, gente maravillosa alrededor, con que puedes hacer equipo, con que puedes contar ideas, puedes sacar adelante ideas, proyectos. Es eso, es esa abundancia que una cosa lleva a la otra. Es un círculo virtuoso, realmente. Y digamos en este momento, ¿cómo crees que nosotros, los que somos más alejados de este tema, podríamos lograr vincularnos un poco más sin esperar unas emergencias que ya se están presentando? Yo veía hoy historias y todo sobre, bueno, que subió la papa, que el tema de precisamente de allá de donde estabas diciendo de Taquemada, pues hablando pues de la papa, que siempre son como muy golpeados los campesinos que se dedican a esto, cómo nosotros desde la ciudad podemos, digamos, aportar, ayudar, conectar, generar esa conexión rural eh, de forma un poco mmm, rápida, digamos, como no como si vaya a visite, vaya, sino cómo lo podemos hacer desde nuestro saber, cómo lo ampliamos, cómo nos conectamos, cómo podemos entender o sea, que nos sugieres como para estas épocas, ¿no? En que, pues, la cosa también se pone un poco compleja está un poco sí, compleja. pues yo creo que Con lo las vías, primero, por ejemplo, con el invierno, con todo esto, o sea, cómo las familias campesinas, pues que se están viendo afectadas, pues como uno desde la ciudad podría, por ejemplo, nosotros desde Bogotá, pero pues obviamente hay muchas zonas en las que se están viendo más afectadas por las lluvias, cómo estas personas podrían
poder aportar, o en la construcción, si uno quisiera, sin ser el experto, pues. Sí, yo creo que lo primero es como indagar y enterarse, ¿no? De esas cosas que están pasando. Y hay muchas fundaciones, hay muchas organizaciones, las asociaciones de productores agropecuarios, hay muchísimas en el país y están muy cerca de nosotros. Y ellos Ujú. agrupan muchos productores agropecuarios que tienen disponibles sus productos. Entonces, acercarse un poco, digamos, no quiero satanizar el intermediario, ¿no? Porque también es No, no, importante no, de acuerdo. en la cadena, pero si podemos acercarnos para evitar como tanto intermediación, pues también podríamos ayudar en los mercados campesinos. En la página de la Alcaldía de Bogotá hay unos mercados campesinos que se hacen cada 8 días en diferentes zonas de Bogotá. Entonces, pueden En acudir los allá parques, ¿no? en los parques, en En los algunos parques. portales de Transmilenio también. Durante la semana están allí. Hay muchas redes que se pueden investigar por internet. Está la RENAF, hay mucho tema de agricultura campesina, familiar y comunitaria. Eh, parece que sigo promocionando el programa, pero allí en ese programa que Sí. hablamos dejamos muchos Sí. datos, links Ah, de buenísimo. estas ¿Cómo se llama? redes. ¿Cómo es el título del programa? Agricultura campesina, familiar y comunitaria, Ese ACFC. fue el episodio, pues el programa es Conexión Rural, pero el Sí, episodio fue ese. ese, Ah, y bueno, ahí dejamos pues muchos vale la links. pena. Las universidades también están muy al tanto de muchos movimientos y de muchas organizaciones y mercados que se están haciendo. En los parqueaderos de la Agencia de Desarrollo Rural también, que están en el CAN, hacia los viernes más o menos también hacen promoción de los productos de aquellas organizaciones o asociaciones de campesinas que apoyan, ¿no? En los proyectos de desarrollo Ujú. rural. Entonces, yo creo que es un llamado más bien como a investigar, porque Sí, como a no también, quedarnos ajenos, ¿no? también con el Como, tema de la pandemia surgieron muchas ideas desde el campo de cómo acercarse a estos medios digitales. sí, Entonces, muchos han creado sus páginas, sus perfiles. Hay muchas opciones. Creo que es más sí, como yo le compro a tener. un señor que él va directo a los productores y entonces tiene pues algunos productos y yo le compro. Y lo eh, otro es dejar como la por el indiferencia voz un a poco, voz, ¿no? pues este señor llegó, pues llegué yo a este señor, Y bueno, hay pero otras claro, cosas que podemos hacer también, que es como preguntarnos como que de que nos estamos alimentando, ¿no? Hacer esa reflexión de cuál es ese alimento que estamos llevando a nuestras casas, compartiendo con nuestras familias, si viene de dónde proviene. Nada más hacerse la pregunta de dónde proviene y quién será esa persona que lo está cultivando y cómo llega aquí, que no es tan fácil como a veces de pronto sucede, porque a veces damos por sentadas ese tipo de cosas. Si alguno sí, tiene, por ejemplo, no sé, una parcela o tiene unas plantas en su casa, también puede empezar a cultivar, a motivarse por saber cómo puede sembrar, no sé, plantas aromáticas, tomates. Y así empezamos a hacer un poco como de empatía también de cómo nos cuidamos nosotros, y cómo pues vamos también entendiendo que la dinámica de la alimentación pues, es un derecho político además. Entonces ahí es muy claro. importante también todo el tema de la soberanía alimentaria. Bueno, hay tantas cosas por explorar, entonces es que la ruralidad es hermosa, ya aquí porque amo el tema, pero No, pero desde donde estamos. aquí estoy tomando nota de todo lo que tenemos que estudiar. Sí, pero es que el tema es que aquí, digamos, desde la ciudad, empezamos es por el tema del alimento, ¿no? Entonces, Sí, sí, es sí. conciencia de dónde provienen, cómo me alimento, cómo puedo mejorar mi alimentación. Y Pero en esa siempre búsqueda, me parece valiosísimo eso, llevar la cadena, o sea, desde el citadino
O sea, entender por qué los niños no, pues no lo han vivido y no lo tienen tan cerca y no lo tienen, ¿no? Entonces es cómo generar una conciencia, pues yo que trabajo en conciencia, pues con Corinde y esto, y alimentación saludable. Entonces uno dice, bueno, pero qué bonito saber también que hay una familia detrás del alimento que estoy consumiendo. Entonces también hay un niño, en mi caso que tengo dos de 10, hay un niño de 10 años que ayuda ya en su finca a sembrar este alimento que yo me estoy comiendo y yo creo que eso puede generar algo muy bonito, al igual que el niño que está en el campo de, ok, un niño en la ciudad de mi misma edad va a beneficiarse de este trabajo que yo estoy haciendo, de esto, que estoy ayudando en mi casa, sea lo que sea, para hacerlo acá en mi finca, para alimentar a su familia. Entonces, a mí me parece que eso genera, lo que tú dices, no genera empatía, pero en doble vía, porque no está mal vivir en la ciudad y no está mal vivir en el campo, y lo que tú decías es dignidad, no es pobrecito, no, pues ¿de qué estás hablando? ¿Sí? Sí, Pues ahí sí, pobrecito uno, si le falta el alimento, porque ¿qué come? Pues ladrillo, o sea, de ¿sí? acuerdo. Entonces, creo que no somos los que, no somos los que tenemos la ventaja. Correcto, correcto. O Sí. sea, los millonarios están allá en el campo. Lo que pasa es que nos falta como ese reconocimiento y yo creo que vamos por buen camino. O sea, cada vez que hacemos este tipo de temas, como lo que estábamos hablando del acto legislativo de reconocimiento del campesino como sujeto de derecho, es un avance a que podamos lograr equidades. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Ay, feliz de tenerte acá, me encantó, me parece, Muchas gracias. Deli, tenemos que, no, síguenos educando, por favor. Ah, Pon tus capítulos en tus historias y ahí le damos link para que nos... sí, por favor, vayan y Sí, se sí, sí, suscriben. compártelas y las rotamos y las compartimos para, no, de verdad, pues porque uno dice, sí, me va a meter, pero pues a veces esos recorderis sirven para que uno haga su clic Sí, ahí claro, y y visite también sabes y tenga eso. que si de pronto conocen de algún tema que quisieran explorar o incluso tienen, eh, no sé, algún tipo de experiencia que quieran compartir, pues me pueden contactar y la ponemos, pues así, al servicio Claro, de los demás. súper chévere. No, me encanta haberte tenido aquí, mi Fanny, digo mi Rosy. Rocío Aldana. Tu página es rocioaldana.com, ¿sí? Sí, también, Tu página es Rocío Aldana, rocioaldana.com, tu canal Conexión Rural en YouTube y Conexión Rural en en Spotify, Spotify. el Y podcast de Conexión Rural. Entonces, ay, no, mil gracias por haber estado acá, por habernos sacado de la ignorancia, por recordarnos que debemos trabajar esa empatía, porque a veces la damos por sentada y bueno, más allá de estar neutros, creo que hay que actuar. Entonces, y sí, no se muchas trata de gracias la a ti. neutralidad. Muchas gracias a ti, Tati, por esta invitación tan generosa. Yo creo que el tema de que nos educamos somos todos somos estudiantes y todos somos maestros a lo largo de la vida. Entonces, Así muchas es. gracias a ti y a todas las personas que comparten este bonito espacio. Muchas gracias a ti y Ay, gracias sí. a todos Esto los queda que nos grabado, escucharon. entonces, pues ya sabes, ahí queda, lo puedes compartir, lo compartimos y nos seguimos encontrando en las vueltas de la vida. Ya vamos para los últimos episodios de este año, porque ya llega diciembre con su alegría y ya es otro enfoque, ya, Vale. foco en otra cosa. Entonces, me encanta que te haya podido tener este año acá, Muchas gracias. que nos hayas compartido tu historia y que nos hayas de verdad dejado pues esos tips y esas como puertas abiertas a este conocimiento y a esta forma que podemos nosotros aportarle también al país desde nuestra ubicación citadina, que a Claro que sí. veces nos abstrae. Tan linda, muchas gracias. Entonces acuérdense, sigan a Rocío Aldana y vamos a compartir para crecer entre todos. Feliz noche para todos, feliz noche para ti. Mil gracias por haber estado acá. Chao.